Bienvenidos compañeros, sean todos ustedes en este curso de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy les voy a presentar el tema que me interesó a mí investigar en lo largo y en el transcurso de este curso introductorio en línea. El tema que yo elegí es respecto a las reformas aduaneras y su impacto en las empresas de la industria mexicana y manufacturera y de servicios de exportación. Es un estudio exploratorio en el sur de Sonora. Presenta a su servidor Hugo Neftalí Padilla Torres. Dentro del contenido lo dividí en capítulos, la gran mayoría, pero estamos agregando la introducción. Dentro del capítulo 1 está el planteamiento del problema, el cual contiene los antecedentes, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos, mismos que me ayudaron a cumplir con el objetivo general. En el capítulo 2 tenemos el marco teórico, el cual lo dividimos en marco conceptual. Precisamente versa sobre los conceptos para entender un poquito más el tema. Dentro del capítulo 3, posteriormente, estamos hablando acerca de la metodología, el cual nos muestra el tipo de investigación que yo utilicé, así como la muestra que yo definí, la bitácora de investigación y posteriormente la entrevista. En penúltimo lugar tenemos el capítulo 4 con los resultados, los hallazgos de la investigación y la interpretación obviamente de esos hallazgos, así como en el capítulo 5 las conclusiones, para terminar prácticamente con las referencias que de acuerdo a las instrucciones recibidas durante el curso pues deben de ser con estilo APA y finalmente un apartado de anexos en donde les presento solamente el formato del instrumento de medición o la encuesta que yo apliqué a las empresas. Dentro de este estudio exploratorio sobre las reformas aduaneras a las empresas con programa IMEX, que así es su abreviación, pues tenemos que ver que la importancia que tiene el derecho, el estudio del derecho en el comercio exterior mexicano no es algo novedoso, sino que más bien es ya un estudio propio de una ciencia. En el ámbito profesional, a este tipo de estudios se entra dentro del derecho aduanero, en el cual, dicho sea de paso, es aquel que se encarga de normar el actuar del Estado frente a la participación activa de los particulares, siendo estos las personas físicas y morales. Es decir, el actuar del Estado se da a través de las instituciones y secretarías a nivel federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Aduanas. Y por otro lado, las personas físicas y morales, pues entendiéndose que persona física, pues cualquier persona con capacidad jurídica, y las personas morales, pues todas aquellas agrupaciones, empresas, sociedades anónimas de capital variable, entre otro tipo de figuras fiscales. Y pues lógicamente todos estos entes jurídicos son reconocidos también por otras normas jurídicas en materia fiscal. Bien, dentro de la parte de la importancia que tiene precisamente las empresas con programa IMEX o dentro de la industria mexicana manufacturera y de servicios de exportación, pues hay una relación cíclica que se va dando entre estas empresas que obtienen, que su función principal es la maquilar o la elaboración, la transformación y la reparación de productos, convertir insumos, materias primas en producto terminado, pues se da precisamente esta relación y la observancia que tienen que tener estas empresas para cumplir el programa, pero no solamente es hacer observancia de las condiciones que necesitan estas empresas para poder operar o hacer uso de los beneficios de este programa, sino también tienen que tener conocimientos en relación a los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte. Recordemos que hoy por hoy México es uno de los principales países promotores del comercio internacional, teniendo más de 12 tratados de libre comercio a la fecha. Por otra parte también hay una relación muy cercana entre este tipo de empresas y el Estado, ¿no? Comentábamos nosotros que el Estado
regula este tipo de actividades a través de sus dependencias de gobierno, ¿no? Entre ellos secretarías de Estado como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lógicamente el Servicio de Administración Tributaria, entre otros. Y finalmente estas empresas y el Estado tienen que coincidir con la aplicación de normas jurídicas en materia aduanera y materia fiscal. En este caso, pues tenemos a nivel de leyes, tenemos básicamente desde la propia Constitución, pero más específicamente y para resumir en detalle, pues tenemos la ley aduanera, que es la ley principal, vamos a decirlo así, su reglamento de la ley aduanera y las reglas generales en materia de comercio exterior. No quiere decir que no existan otras normas que apoyen y controlen también de manera legal y fiscal el comportamiento o el actuar de este tipo de empresas, pero señalando en este sentido las más importantes. Finalmente, el estudiar el programa educativo de licenciado en Derecho me permitirá que las personas, en este caso, permitirá más que nada que las personas puedan especializarse en este tipo de temas, el cual es de mi interés, pues una de las áreas que adolecen muchas empresas es precisamente en cuanto a lo que nosotros denominamos el custom compliance, es decir, en términos de español, al cumplimiento aduanero, que no es otra cosa que hacer efectiva las normas que por ende establece el comportamiento de este tipo de empresas en materia legal, ¿no? En materia jurídica. Bien, pasando al capítulo 1, precisamente como parte de los antecedentes, de acuerdo con Maldonado, la aduana en sí es una oficina administrativa que representa al Estado en las fronteras de este mismo, ¿no? Recordemos que uno de los principales objetivos que tiene la aduana precisamente es controlar las entradas y las salidas de no solamente de personas, sino también de mercaderías, y su objetivo como ente regulador, pues no solamente es regular, sino también fiscalizar a través del cobro de diferentes contribuciones en materia de comercio exterior, así como sus aprovechamientos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación y de las propias leyes como la Ley de Comercio Exterior y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Sin embargo, para hablar nosotros de esto, es prescindible hacer la diferenciación, vamos a decirlo así, del comercio internacional y del comercio exterior. Por una parte, el comercio internacional, muchos autores como Whitaker definen al comercio internacional como algo más global, es decir, el intercambio de bienes y servicios de un país a otro. Sin embargo, para Whitaker, de manera muy precisa, también comenta que para que se dé este intercambio de manera natural, pues necesitan los países establecer las normas, las políticas y las reglas de participación de las empresas o de los países para que esta dinámica global del intercambio comercial internacional se dé de la mejor manera y con suficiente orden. En este caso, precisamente, es cuando nosotros aprendemos a diferenciar el término de comercio exterior. Comercio exterior, entonces, por ende, van a ser todas aquellas políticas públicas, todas aquellas políticas fiscales, todos aquellos instrumentos legales, los cuales van a ayudar a controlar, a regular, a facilitar precisamente este intercambio comercial internacional de un país. En el caso de México, pues, es a través de diferentes normas jurídicas, como lo mencionábamos, partiendo en principio desde la propia Constitución Política hasta la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley aduanera propiamente, y la ley de comercio exterior, entre otras. Sin embargo, el actuar de la aduana como tal no es algo nuevo en México. Como parte o punto álgido de este tema, pues las aduanas tenemos nociones que desde 1821 ya había un comercio, ¿no? El comercio exterior mexicano ya se daba a través del puerto de Veracruz. De acuerdo con Cruz, pues él nos narra esta parte, ¿no? de los antecedentes. Y pues aquí Francisco y Fernando
nos presenta una foto de 1921, cómo estaban las instalaciones portuarias en aquel entonces del muelle fiscal en el puerto de Veracruz. Sin embargo, tal y como lo señalan autores como Trejo, Reyes y Horta, pues la necesidad de modernizar la gestión pública en las aduanas pues se ha generado por la intensificación precisamente del comercio internacional. Y en este sentido, hoy por hoy tenemos 49 aduanas posicionadas en los puntos estratégicos del país, teniendo 19 aduanas fronterizas, 2 aduanas frontera sur, tenemos 17 aduanas marítimas y 11 aduanas interiores, que regulan y controlan todos los tipos de tráfico que existen, ¿no? El tráfico terrestre, marítimo y aéreo. En este caso, hablando de las aduanas interiores, pues que están posicionadas sobre todo en aeropuertos internacionales estratégicos, nacieron con la necesidad precisamente de desasolvar o reducir la carga de labor que tenían las aduanas de entrada, sobre todo las aduanas marítimas y las fronterizas, para apoyar en ese tipo de operaciones y permitir que las aduanas de entrada al país, como son las aduanas fronterizas y las marítimas, pues sean más competitivas en un mundo más globalizado y más competitivo. Por otra parte, también el objetivo general de mi propuesta, de mi pequeña investigación, pues fue analizar cómo afectan estas reformas de la ley aduanera en las operaciones de importación y exportación en México, con el fin de generar un diagnóstico para la toma de decisiones de las empresas con programa IMEX de la región. Yo delimité mucho el estudio, enfocándome solamente a las empresas de la región sur del estado de Sonora, pues es la ubicación geográfica en la cual su servidor se encuentra. Como objetivos particulares o específicos que me ayudaron a complementar mi objetivo general, pues fue primero describir las principales reformas a la ley aduanera en relación al programa de IMEX. 2, diferenciar las características de una empresa exportadora no transformadora y una empresa exportadora maquiladora. Y 3, analizar la relación de las reformas a las disposiciones jurídicas en materia fiscal y aduanera con la forma de operar de estas empresas. Capítulo 2. En el marco teórico, pues para poder entender un poquito más esto, tenemos que definir el término o conceptualizar el término aduana, que según Basaldúa, etimológicamente el término ha sido muy trillado y muy controversial por muchos autores durante muchos años, pero Basaldúa tiene un punto muy, muy certero y menciona que etimológicamente el término aduana tiene varios orígenes. Por ejemplo, del vocablo árabe, del adayuan, que significa registro o libro de cuentas. También dice que proviene o provino del francés, con el vocablo duana o dovana, que significa derecho, y del italiano, de duxana, para referirse a los derechos del dux. Sin embargo, Mora, en 2016, él mencionó, y es el término, vamos a decir, el término etimológicamente más aceptado, que el término aduana proviene del persa árabe, de divanum, que significa la casa donde se recogen los derechos. Este es el término que finalmente es el más aceptado. Y finalmente, como comentábamos anteriormente, pues la aduana es una oficina administrativa administrada por la Federación, en el caso de México, a través del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración General de Aduanas en las 49 aduanas del país, cuyo objetivo precisamente es controlar la entrada y salida de las mercancías. En relación a México, según la ley aduanera, en su artículo 90 se pueden hacer distintas operaciones para destinarlas a 6 regímenes aduaneros. Es decir, cuando ingresamos mercancía de procedencia extranjera o queremos exportar o mandar nuestro producto nacional hacia otros países, pues tenemos que decirle a la autoridad cuál es el propósito por el cual mi mercancía va a entrar al país o va a salir. Y de acuerdo al artículo que ya cité de la ley mencionada, pues existen 6 tipos de operaciones. La primera, que son los definitivos,
que se dividen de importación y de exportación. Luego siguen los temporales, régimen temporal, que puede ser de importación para retornar al extranjero en el mismo estado o para su elaboración, transformación o reparación en